Buenos días, niños de grado segundo. Hoy vamos a tener clase de lectores, entonces vamos a prepararnos con el cuaderno de lectores, el libro de megalectores, lo vamos a abrir en la página 36 y 37. Primero vamos a escribir en nuestro cuadernito, que hoy es viernes 24 de abril del 2020. El propósito de nuestra clase también hay que escribirlo. Mediante la lectura de un cuento, analizar sus partes y crear uno. Entonces lo que vamos a es mirar, vamos a leer cuentos, vamos a analizar las partes de esos cuentos que tienen, qué características tienen, y ustedes como son muy creativos, van a inventar uno. Esto lo deben escribir en el cuaderno, si quieren pueden parar el video mientras lo hacen. Página nueva siempre, iniciamos con mayúscula roja. Deben los cuadernos estar muy ordenaditos. Bueno, ¿qué es el cuento? Entonces, todos hemos escuchado cuentos desde que somos muy chiquiticos, aunque ustedes todavía son pequeños, ¿cierto? Pero normalmente sí, nos encantan esas historias fantásticas. Entonces, el cuento es una narración breve, o sea que no es tan larga, y es creado por un autor, a veces por varios, dependiendo del cuento, basado en hechos reales o imaginarios. Algunos cuentos los inventan basados en cosas que sí pasaron en la realidad, o simplemente el narrador o el que crea el cuento se inspira e inventa toda una cantidad de personajes y de sucesos que aparecen allí. Listo, entonces aquí vemos algunos cuentos, cuentos famosos. Cuando ya hayan hecho hayamos leído lo del cuento, ustedes me van a escribir en el cuaderno con sus palabras como título. ¿Qué es el cuento? Como título, el cuento, y ustedes no van a copiarlo de acá, no lo van a copiar de acá. Ustedes lo pueden leer, pero me van a escribir con sus palabras lo que entendieron que es un cuento. Entonces recuerden que yo les voy a repetir que es una narración, es decir, que la narración es una historia que se cuenta. Cuando uno narra es porque está contando, por eso un cuento es una narración. Y ustedes me van a escribir todo lo que entendieron que era un cuento. ¿Listo? No importa, no tiene que ser muy largo, la idea es que sea con sus palabras. Cuando ya pasemos de ahí, vamos a iniciar en la página 36 del libro. Hay una lectura que dice El príncipe y el mendigo. Este es un cuento, como podemos ver, un cuento literario. Yo les voy a ayudar a leer solamente el primer párrafo porque es bastante larguito. Ustedes pueden parar el video para seguir haciendo la lectura en compañía de sus papitos o bueno, de las personas que los estén acompañando. Dice, érase un principito curioso que quiso un día salir a pasear sin escolta, caminando por un barrio muy pobre de su ciudad. Descubrió a un muchacho de su estatura que era todo exacto a él. Cuando hay estos guiones, quiere decir que uno de los personajes va a hablar. Entonces dice, sí que es casualidad, dijo el príncipe. Y vuelve a aparecer un guión. No nos parecemos como los dos gotas de agua. Y el cuento se pone muy interesante. Entonces la idea es que con ayuda de tus papitos paren el video y lo van a leer. Pasamos hasta acá, el final del cuento. Cuando terminemos de leer el cuento, vamos a desarrollar unas actividades, ¿sí? Estas actividades, bueno, son muy fáciles, se las voy a explicar. La actividad no es tan larga, la idea es más hacer lectura, ir comprendiendo, es como si estuviéramos viendo la historia en nuestra mente, en nuestra cabeza a medida que vamos leyendo, esa es la idea. En el primer punto dice que busca en la lectura las palabras que corresponden a cada una de las siguientes definiciones y escríbela al frente. Entonces, persona que pide limosna. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al cuento. Y buscar acá donde aparece la persona, ¿sí? Entonces, una persona que pide limosna, pues puede ser un mendigo, ¿cierto? ¿En dónde puede decir entonces tenemos que buscar acá dónde está la palabra mendigo? Entonces, por ejemplo, la vamos a ver acá. ¿Dónde encontramos la palabra mendigo? Vamos acá a la actividad y escribimos la palabra mendigo acá. Lo mismo van a hacer con la B, con la C, con la D y con la E. Ustedes, ropas viejas, rotas y sucias, van al texto y buscan
buscan a un sustantivo que reúna estas características. ¿Listo? Y lo van escribiendo acá, muy difícil, entonces van al texto y buscan acá. Esto lo deben hacer en compañía de un adulto que les colabore y les muestre y ustedes vean en dónde pueden encontrar las respuestas. En el segundo punto nos dice, escribe sobre cada línea la oración que corresponda, teniendo en cuenta el orden en que ocurren los hechos. Entonces dice, vamos a leer todas estas oraciones. Entonces la primera oración. El príncipe y el mendigo cambian de ropa. ¿Qué sucedió primero? El general reconoce al príncipe. El príncipe sale sin escolta. D. Los guardias se llevan al mendigo disfrazado. E. El verdadero príncipe es coronado. F. El príncipe y el mendigo se encuentran. O G. El príncipe va a la guerra. Entonces, ¿cuál de estas sucede primero? Yo diría que sucede primero esta. El príncipe y el mendigo se encuentran. Por lo tanto, la vamos a escribir acá de primeras. El príncipe y el mendigo se encuentran. ¿Listo? Después van a mirar según el texto ¿qué sigue? ¿Cuál de estas seguiría después de la que ya escribimos? Y así hasta que las completen todas. Recuerden que la letra debe ser bonita, tratar de hacerla pequeña y tratar de que sea dictado. En el tercer punto dice, explica la expresión. Nos parecemos como dos gotas de agua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el príncipe se encuentra con el mendigo y le dice, nos parecemos como dos gotas de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes lo van a escribir acá como lo entendieron. Y finalmente hay un cuarto punto donde dice, expresa tu opinión sobre las desigualdades que por diversos motivos se dan entre estudiantes de un mismo colegio. ¿Cómo podrías colaborar para evitar este tipo de situaciones? Entonces, a veces hay niños, ¿cierto?, que tratan mal a otros niños porque creen que son menos o son menos que ellos. Y eso sucede en todo lado. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué opinión dan sobre eso? ¿Y qué podríamos hacer nosotros para evitar ese tipo de situaciones? Quedarnos callados, apoyar a aquellos que creen que los demás son inferiores, o en lugar de apoyar esa situación, nosotros no hacer caso y más bien ser solidarios y ser amables con todos los compañeros del mismo colegio. Entonces ustedes me van a escribir aquí debajito con la ayuda de sus papitos, van a escribir esa respuesta. Hasta aquí es la actividad de clase de la página 38. En la siguiente página vamos a encontrar la tarea. La tarea tiene que ver con esta página. Aquí nos dicen nuevamente que es un cuento como El príncipe y el mendigo. Es un escrito breve quiere decir corto, cuya historia se centra en un solo hecho y gira alrededor de los protagonistas. Entonces acá solo pasa un hecho que es las acciones que realizan los protagonistas. ¿Cuáles son los protagonistas? El mendigo, ¿cierto? El príncipe y el mendigo son los protagonistas. Y toda la historia gira alrededor de ellos, o sea, se desarrolla solamente en lo que ellos van a hacer, en lo que ellos hacen. ¿Qué van a hacer? Esta parte, ustedes, esta página se divide en preparación, elaboración, revisión y corrección, solución, socialización. ¿Qué vamos a hacer? La preparación la vamos a hacer aquí en el libro. Para comenzar, imagina y elige un hecho que se salga de lo cotidiano, de lo que normalmente ocurre. Entonces ustedes van a imaginarse algo, una situación rara que normalmente no ocurra. Y a continuación precisa aspectos tales como el lugar, la época. Entonces, un tema. Ustedes van a elegir el hecho y lo van a escribir aquí. Aquí debajo van a escribir un lugar y la época en que va a ocurrir esa historia que usted se va a inventar. Después define los personajes del cuento, cuántos son, sus nombres. Entonces aquí me van a escribir los nombres de unos personajes que se van a inventar. Luego determina el orden de los acontecimientos, qué es lo que va a pasar. Aquí me van a escribir un resumen chiquitico, más o menos, de lo que va a suceder. Esta parte de la elaboración, ¿sí?
que lo vamos a realizar en el cuaderno. En una página nueva, ustedes le van a poner el título a su cuento. Van a escribir, entonces, las aventuras de la jirafa espacial, ejemplo, ¿sí? Le van a poner el título y van a iniciar su cuento. Entonces, como ya tienen los personajes, entonces, había una vez, ¿sí? Si es en el pasado, o en un futuro no muy lejano, si es en el futuro, ¿sí? Dependiendo del tiempo y el lugar. Recuerden que al inicio debemos nombrar a los personajes, quiénes son, y el tiempo y el lugar donde se desarrolla la historia, en la galaxia, en el espacio, en la tierra, en el bosque, en el mar, donde usted quiera desarrollar su cuento. Después sigue con el nudo. Y entonces la jirafa se encontró con un murciélago, pero el murciélago era mal amigo y le dijo que se fueran juntos y que le dijeran mentiras a sus papás. Ejemplo. Entonces ahí cuentan todas las cosas malas, todos los problemas, todo lo que les sucede a los personajes, sobre todo el personaje principal. Y al final debe ser corto, no debe ser tan largo ni un cuento de nada. Solo máximo una página del cuaderno. Una página, no una hoja, una página. Listo, entonces al final escribimos el desenlace donde todo se soluciona y todos quedan felices para siempre, como ustedes quieran ponerlo. Eso es todo lo que vamos a realizar. Esa es la tarea. Entonces aquí aparece que debes desarrollar la página 39 del libro. Están todas las indicaciones. En la elaboración de las mismas redes se realizará en el colegio una página máximo, ¿cierto? De la misma página 39, teniendo en cuenta lo que escribiste ahí. Le toman una sola fotico al cuaderno, al libro. No me le van a tomar fotos, solo al cuaderno, al cuento que escribiste en el cuaderno. Y me la van a enviar dentro de 8 días, próximo viernes, a este correo, que es mi correo de bondi19@hotmail.com. Listo, niños, muchas gracias. Eso es todo. Pónganse a desarrollar y ahorita nos reunimos.